Dios les bendiga, pueden tomar asiento. Soy como el hermano Uribe, yo esperaba otro canto, no estaba preparado. Pues voy a cantar yo también, no se crean. Sí saben que si canto yo se van, ¿verdad? Qué bendición el poder compartir la palabra de nuestro Dios. Y le puse por tema mi predicación porque cada vez que predico me preguntan los muchachos, ¿qué tema? Pues pónganle el que quieran, pero ahora le puse mi responsabilidad como hijo de Dios. Todos tenemos responsabilidades, ¿verdad? En el trabajo, en el hogar, pero ante Dios también tenemos responsabilidad. Y a veces la tomamos muy a la ligera, como si en verdad no íbamos a dar cuenta algún día de qué hemos vivido. Yo creo que sí, ¿verdad? Vamos a ir a Mateo 28, un texto muy conocido por todos. Esta es la que le llamamos la Gran Comisión, ¿verdad? O sea, Jesús antes de irse comisionó a la iglesia, o sea, le dio estas instrucciones de ir a ser discípulos. Vamos a orar y luego leemos nuestro texto. Señor Dios y Padre, te doy gracias por estos momentos que podemos primeramente estar ante tu presencia, alabándote y bendiciendo tu nombre. Y ahora, Señor, que vamos a entrar en tu palabra, te ruego que tu Espíritu Santo nos dé sabiduría, entendimiento. Prepara el corazón de cada uno de los que estamos aquí para recibir tu palabra y que al salir de este lugar, Señor, sepamos que tuvimos relación contigo y que estás en nosotros. Padre, te amamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. En Mateo 28 nos dice de esta manera, comenzando con el 18, dice, y Jesús se acercó y habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ahí Jesús estaba dando su autoridad, ¿verdad? La potestad es mía arriba, abajo, donde sea, ¿verdad? Y por esta razón nos dice así, por tanto, porque soy quien soy, por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he enseñado, y he aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Qué tremenda despedida se dio Jesús de la iglesia, ¿verdad? Los apóstoles ahí esperando a ver qué seguía y qué iba a pasar, y el Señor ahí les dice, ¿saben qué? Espérense. Aquí les voy a dejar algo que no se les van a olvidar. Y bendito Dios que por más de 2000 años esa cadena ha seguido. Y usted escuchó el evangelio a través de alguien que hizo caso de ir a ser discípulos. Yo escuché el evangelio de alguien que entendió que tenía que hacer discípulos. Yo ya les he platicado, pero yo creo que hay uno o dos aquí que no conocen. Yo tenía trabajando en un lugar como unas 2, 3 semanas cuando mi patrón me dijo, ¿sabes qué? Vamos a entregar unos muebles. Ya me subí y me comenzó a hablar de la Biblia, que Cristo, que Jesús y todo, pues no entendí ni papa, ¿verdad? Pero dije, bueno, pues es el patrón. Y así pasó, y cada vez que este señor me decía, vamos a entregar muebles, ya va a hablar de Jesús, de seguro, y sí, todavía no me sentaba bien cuando me decía, do you know Jesus? ¿Conoces a Jesús? No, sí, ya me dijiste, ¿verdad? Y me entraba por aquí, me salía por acá. Y hermanos, este hombre o era muy mal evangelista o yo era muy duro, pero 2 años me estuvo hablando de Cristo. Y insistía y insistía. Y un día que yo desprecié a su esposa porque salió con su Biblia muy cariñosa para enseñarme. Y me hizo una pregunta bien sencilla. Cuando te mueras, ¿sabes a dónde vas? Sí, al infierno. Y le digo, ¿usted cree que ese librito la va a salvar? Allá nos vemos quemando. Yo no entendía, pero dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla la boca. Yo no sabía que estaba profetizando
el fin de mi vida si yo hubiera seguido en el mismo camino. Pero hubo un hombre ahí que insistía que yo conociera a Cristo, que entendió el mensaje de ir a ser discípulos y vez tras vez me hablaba de Cristo y nunca se cansó. Bendito Dios. Y él ya está en la gloria por la gracia de Dios. ¿Y saben qué? Que ese compromiso que él tuvo para un perdido, yo lo tengo para los que me encuentre. Y usted y yo tenemos ese mismo compromiso. No ha cambiado la gran comisión de Cristo. Y esto no es opcional, es algo que Él nos dejó. Y yo me pongo a pensar, ¿cuál será la responsabilidad de la iglesia? ¿Alimentar a los pobres? ¿O será trabajar para la justicia social? ¿A visitar a los que están en los hospitales, en las cárceles? ¿Cuál será? Pues hermano, todo esto es importante. Pero la tarea suprema de la iglesia es llevar el evangelio a un mundo perdido. Yo no sé si usted ha visto noticias. Hay gente que me dice, no, yo no quiero ver porque hay un desastre allá afuera. Esta gente del liberalismo y de todo este cochinero que hay, está queriendo meter sus ideas perdidas a fuerza a un pueblo, a nuestros hijos, a nuestros nietos. Y yo me pongo a pensar, hermanos, que a nosotros los viejos, así como el hermano Manuel Tec y todos así, ya no les queda mucho tiempo. Ya no. Vamos de salida, pero ¿qué con nuestros hijos y nuestros nietos y ahora hasta bisnietos? ¿Qué mundo le estamos dejando? Oh, mis hermanos, la única esperanza que tiene este mundo es Cristo. Y los únicos responsables y capaces de poder llevar las buenas nuevas es la iglesia que Cristo compró con su sangre. Y ese es usted y yo. No hay otra persona, así como dijo el hermano Morlet, los únicos que pueden alabar a Dios son los hijos de Él. Los únicos que pueden compartir el evangelio que Dios nos dejó son los hijos de Él. Usted y yo, hermanos, solamente, ¿verdad? Esta tarea nos la dejó el Señor. Y en Marcos 8:36, fíjese lo que dice. Espero que lo pongan arriba porque ahora sí no los apunté. Porque, ¿qué aprovechará el hombre, verdad? Si ganare todo el mundo, ¿y qué? Y pierde su alma. ¿Qué aprovechará el hombre? Hacer el bien, ayudar, todo eso es bueno, pero el alma es lo más importante del ser viviente. Este cuerpo, que es un vaso donde vivimos, se va a quedar y va a regresar a la tierra donde fue tomado. El espíritu, que es el soplo de vida, el Señor lo va a recoger. Pero el alma, esa es la que va a dar cuentas. Hubiéramos hecho el bien, hubiéramos hecho el mal. Vamos a dar cuenta. Lo más importante de todo lo que tenemos es el alma. Y nosotros estamos trabajando para que estas personas que nos rodean no se pierdan eternamente. Oh, hermano, yo tengo un montón de nietos, 13 si no me equivoco, ¿verdad? Y 8 y me falta uno, ahí viene otro, bisnietos. ¿Y ustedes creen que me preocupo por ellos? Todas las noches, todas las mañanas yo oro por mis muchachos, porque sé el mundo que le estamos dejando. Y estoy viendo momento tras momento la perdición que está infiltrándose en las escuelas y hasta en las iglesias, hermanos. Y esto no puede seguir. Usted y yo tenemos la palabra de verdad, la Biblia, el Evangelio que nos trajo nuestro Señor Jesucristo. Y fuera de Él no hay nada. Porque la paz, el gozo y la vida eterna solamente se encuentran en Cristo Jesús. Y no hay nadie más. Ay, hermanos, nosotros venimos de paso en este mundo. Somos peregrinos. Este no es nuestro hogar. La Biblia nos dice que nuestra vida son 70 años y a lo más robustos 80. Y por la ciencia otros están viviendo hasta 100.
Pero mis hermanos, fíjense lo que dice Hebreos 9:27. Fíjense porque ahí viene. De la manera que está establecido para que los hombres mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo, hermanos. Todos, sin excepción. La cosa está que unos vamos a estar en ese tribunal para recibir las coronas y los tesoros y todo y vivir eternamente con Dios. Mientras que otros van a estar en el tribunal para leer su condena eterna. Y así como decimos nosotros la vida eterna y se nos llena la boca de esas hermosas palabras, la muerte sin Cristo es muerte eterna también. Y eso es lo que nos debe de dar tristeza. Y eso es lo que nos debe de conmover a compartir nuestra fe. Estábamos en Los Ángeles, mi esposo y yo, hace 2 semanas o 3. Y nosotros no nos podemos esconder, donde quiera que vamos nos conocen, ¿verdad? Y una jovencita se paró y me dice, hermano Cano, y nos platicó ahí medio minuto y fíjese lo que dijo, nunca se me ha olvidado que usted nos dijo, cuando vayan a un restaurante y hay oportunidad, cuando va a orar por la comida, pregúntele a la mesera si pueden orar por ella. Le digo, todavía se acuerda, hace 10 años, y ¿saben qué? Qué bendición que fuimos a comer mi esposo y yo hace poco. Hicimos lo mismo, es normal. Y esta semana que pasó, fuimos otra vez al restaurante. Yo ni me acordaba y se acerca a la mesera y dice, gracias por orar por mi hijo. Ese debe de ser normal en nosotros, no debe ser algo que me esfuerzo porque quiero agradar y hacer. No, esa debe de ser nuestra vida y hacer discípulos. Así nos dijo el Señor. ¿Por qué? Porque saben que todos vamos a morir. Unos que han sido lavados por la sangre preciosa de Cristo para vida eterna. Pero muchos que están donde estuvimos van a estar sin Cristo. Y hermanos, nosotros no tenemos nada de qué jactarnos. Somos salvos por gracia. No nos lo podemos ganar. No lo merecemos. Solamente por el amor de Dios es que tenemos la oportunidad de tener vida eterna. Amén. En Mateo 6:33 dice, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Hermano, lo principal es el reino de Dios. Hay afanes en la vida, hay problemas en la vida, hay situaciones de todas clases, pero lo principal es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y les voy a decir algo, teniendo a Cristo en su vida, todo está bien. Aunque parezca que no va a las cosas como yo quiera, su fin es para mi bien. Y aunque nosotros no comprendemos la voluntad de Dios se cumple en nosotros. Eso es lo bonito. Y hermano, yo he orado por cosas que el Señor dice no. Porque Dios contesta de 3 maneras. Sí, no o espérate. Y ahí es donde vienen los problemas. Porque a veces nosotros queremos las cosas ayer. Y tenemos que aprender que la voluntad de Dios se va a cumplir. Tengamos paciencia, pero no la pida. Porque si pide paciencia, le van a llegar pruebas para que sea paciente. O mejor diga, Señor, gracias por la paciencia que tengo, aunque sea poca, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se cumple la responsabilidad que Dios nos puso? ¿Cómo la podemos cumplir, verdad? Pues es obedeciendo. Ahí en Mateo 28, donde estábamos leyendo, Mateo 28, 19, nos dice bien claro, ir a ser discípulos a todas las naciones, ¿verdad? Y esto de ir a ser discípulos quiere decir que no es venir a la iglesia lo que agrada a Dios, es cuando la iglesia sale de las 4 paredes para agradar a Dios. ¿Entendemos esto? Porque a veces nosotros creemos que venir a la iglesia ya lo hicimos todo.
¡Wow! Entramos por las puertas esas y casi volteamos para arriba y le decimos, Señor, ya me debes otra, ya van 2 domingos que vengo. No, hermano, qué privilegio es venir, qué privilegio es servir. Esto es lo hermoso, pero esto no es la voluntad de Dios completa. Nosotros venimos a la iglesia por beneficio de nosotros, no de Dios. Yo necesito tener el compañerismo de ustedes. Necesito que oremos juntos, que cantemos. Esto es necesario, pero obedecer y servir a Dios es afuera de estas 4 paredes. No importa dónde estemos, tenemos la oportunidad de hablarle a alguien de Cristo. Aunque sea, Dios lo bendiga. Puedo orar por usted, ¿verdad? Mi esposa se enojaba porque le decía, pues un día invítenos al cafecito para tener un estudio bíblico. Decía, tú todo el tiempo invitándote. Lo bonito que la gente capeaba. Ay, hermano, pues vengas el martes. Pues ahí estamos. Ahorita me invitan y no me invitan café, pues no voy. ¿Verdad? O sea, ya saben la clave, ¿verdad? Que la hermana Vero está haciéndole así. Yo le invité café, ¿no? Ahí vamos. No, entonces, ir a evangelizar, ¿verdad? Y miren, aquí salen 2 cosas en esto. Que cuando Dios nos mandó a evangelizar, no nos mandó a ver cómo les va. Nos mandó con el Espíritu Santo de Dios, que es poder. En Hechos 1:8 dice de esta manera, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Se fijaron? Cuando Él nos dijo, no los voy a abandonar, no los voy a dejar solos, esto era a lo que se refiere. Y aquí vemos 2 cosas súper importantes. La primera, recibiréis poder. Y uno se puede poner a pensar, bueno, ¿cómo está esto de poder? El Señor nos invita y nos dice que seamos llenos de su Espíritu. Y nos vuelve a decir y dice que busquemos la plenitud del Espíritu. Y póngase a pensar, hermanos, cuando estamos leyendo las cartas de Pablo y de Pedro y vemos Timoteo, lo poderoso de estos hombres en palabra y en acción, pero todo porque estaban bañados y llenos del Espíritu Santo. Y ese Espíritu que moraba en Pablo, en Pedro, en Judas, en todos estos apóstoles y la iglesia primitiva, es el mismo Espíritu que mora ahorita en nosotros. La diferencia, ellos se dejaban usar. Ellos se dejaban usar y decían, Señor, ayúdame a poder hacer esto. Y podemos ver que vivían de victoria en victoria. Pero hoy en día, hermanos, las distracciones que tenemos todo alrededor de nosotros es tan horrible que tenemos tan poco tiempo para orar, para leer Biblia y estudiarla, para servir y salir a compartir, porque estamos tan ocupados que se nos olvidó lo que dice buscar primeramente el reino de Dios. Hermanos, si usted no está leyendo Biblia, no está escuchando voz de Dios. Si usted no está orando, usted no está platicando con su Padre Celestial. Y si usted no está saliendo a buscar a los perdidos, usted no está obedeciendo el mandato de Dios. Pero sabe que todo eso puede cambiar. Que en un momento, porque todo está en el sí y en el amén. Si usted se decide servir a Dios, solamente tiene que decir, Señor, úsame en el nombre de Cristo. Si usted quiere oír la voz de Dios, dígale, Señor, enséñame. Y el Señor le enseña. Y si usted trae peso en su corazón y busca paz y busca gozo, hable con Dios. Y Dios inclinará su oído a escuchar todo lo que usted quiera hablar con Él.
pero a veces estamos tan ocupados que ni para hablar con Él tenemos tiempo. Yo me doy cuenta, hermano, que en estos días hay una urgencia tremenda para que el Evangelio salga a este mundo tan perdido. Le mandaron un texto a mi hija ahora del PTA, ¿verdad? Parent and Teacher Association, algo así, ¿verdad? Un corazón con los colores de un rainbow, de un arco iris, y decía: nosotros amamos a todos. Bueno, pues se ve inocente, bonito, pero ustedes saben lo que quería decir eso. Y lamentablemente que todo eso nos lo quieren meter a fuerzas. Entonces, ¿dónde está la defensa? En el hogar. La escuela yo no puedo tener confianza. Hay buenos profesores, pero a ellos los están obligando a enseñar libros de basura. 2 mamás, 2 papás. ¿Y cómo se hace esto? ¿Y cómo se hace lo otro? Está horrible. Bendito Dios que hay gente protestando y peleando para que no se lean esa basura pornográfica en las escuelas. Pero sabe que en la casa usted tiene que educar a su hijo. Hay urgencia, se está perdiendo este mundo y quieren llevarse a nuestros hijos. Pero ¿saben qué? Esos hijos me los encargó Dios a mí. Sus hijos Dios se los encargó a usted. Y un día vamos a dar cuenta por nuestros hijos. No podemos dejar que este mundo los arrebate así. Tenemos que enseñarles que hay un Dios verdadero. Y en el principio Dios creó hombre y mujer y no ha cambiado. Y todos estos sentimientos y todos estos valores nuevos que han salido están en una mente reprobada. No es físico. Y nosotros tenemos que enseñar día tras día. Yo mis nietos me siento y les hablo. Mira, la Biblia dice esto y esto no está bien y esto no es así. Y es mi responsabilidad. Eso es bueno porque tengo mis nietos. Pero ¿saben qué? Hay gente todo alrededor de nosotros que está en las mismas condiciones y nosotros tenemos que hablarles de lo que Dios hizo. Miren, vamos a ir a Ezequiel capítulo 3. Ezequiel capítulo 3 y el versículo, ¿qué dije? 18. Ezequiel 3, 18. Fíjense, estas palabras, escuchémoslas bien, ¿ok? Lo voy a dar hasta despacio. Cuando yo dijere al impío, o sea, cuando yo le hable al pecador, ¿verdad? De cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá. Cuando yo le digo, tú vas mal, tú eres un pecador, necesitas cambiar, pero tú, los que conocen a Dios, no le hablas, dice, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Quiere decir que tenemos responsabilidad nosotros por la gente que nos rodea. Y fíjese lo que dice el 19. Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiera de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Hermano, el Señor nos está diciendo, hay un mundo de maldad. Y tú que conoces la verdad, tú tienes que ir y hablar y decir, porque si se pierde, yo te voy a reclamar a ti. Pero ¿sabes qué? Si tú le hablas al mundo y compartes tu fe y el mundo sigue igual, ellos van a morir sin Cristo. Pero ¿sabes qué? Yo voy a estar en paz contigo. ¿Qué bendición es esa? Y si tenemos esa convicción, salgamos de las 4 paredes y seamos la iglesia que Cristo fundó y hagamos la voluntad de Cristo de ir a ser discípulos. ¿Están de acuerdo? Aquí yo subrayé unas palabras en ese texto porque están pesadas.
Dice, de cierto morirás. Cuando el Señor dice que algo es. ¿Están de acuerdo? ¿Verdad? Entonces, hermanos, tenemos que tener cuidado de no hablar. ¿De qué nos sirve tener tanto de Cristo y de conocer tanta Biblia y tener tanta comunión con Dios, con el Espíritu y el Hijo, si no estamos haciendo la voluntad de Dios? ¿Sabe que hay un lugar en la Biblia que dice no contristáis al Espíritu Santo? ¿Se imaginan? El Espíritu Santo apagado en un hijo de Dios porque no estamos obedeciendo a nuestro Señor y Salvador. Miren, en Romanos 10:13, y lo voy a buscar porque no me acuerdo cómo va. Romanos 10:13. Este está un poquito largo porque voy a leer varios textos, del 13 al 15. Y este me gusta porque yo aprendí mucho del Señor que me hablaba a mí, el hermano que me hablaba a mí por esto. Dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Oyeron eso? Todo el que reclama que Cristo es su Señor va a ser salvo. Eso está hermosísimo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Pero si una persona no cree en Cristo, ¿cómo va a invocar su nombre? ¿Verdad? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Wow. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Qué fácil es para nosotros apuntar y acusar y decir, pecadores malvados no conocen de Dios. Pues no, pero ¿cómo van a conocer? Dice la Biblia, ¿cómo van a conocer? Dice, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin quien les predique? Ok, tiene que haber alguien que les hable. Yo estaba en el troque con mi patrón, perdido en vicios y en lo que usted quiera, pero él comenzó a hablarme y me comenzó a decir que había un Dios y que Cristo había muerto por mí. Y aunque yo era cabeza dura, ¿verdad? Él seguía y oraba por mí, hasta que llegó el Espíritu y quebrantó ese corazón de piedra. Y un día yo entendí que Dios me amaba. Pero más que eso, yo entendí que yo era un hombre pecador, que no era digno. Y hasta que no le pedí perdón a Dios, hasta que no abrí mi corazón y le pedí que entrara en mí, yo pude entender lo que era la paz de Dios. Y de repente comencé a ver las cosas con otros ojos. Y comencé a sentir con otro corazón. Y comencé a comprender que mi vida valía la pena, porque había costado la sangre de Cristo para que yo tuviera mi lugar en gloria. ¿Cómo van a oír si no hay quien les predique? Entonces, lejos de juzgar, lejos de apuntar con el dedo, mejor tengamos compasión a un mundo que vive como usted y yo vivimos en la otra vida. No hay como tener paz. Cuando uno va y lleva la palabra, wow, uno se siente que va flotando cuando regresa. Y hay gente que nunca ha sentido eso. Hay líderes en la iglesia que nunca han llevado un alma a los pies de Cristo. Qué triste. Eso sí, en las iglesias quieren mandar y gritar y saltar y lo que usted quiera, pero ¿cuántas almas han traído a los pies de Cristo? Y hermano, no tiene que ser pastor, no tiene que haber ido al seminario. Con que usted sepa que ha sido salvado por Cristo Jesús, usted ya tiene un testimonio que compartir. Yo no sé qué era Jesús, lo único que sé es que yo era ciego y ahora veo.
Yo no sé mucho de la Biblia, yo no sé mucho de Jesús, pero antes de Cristo mi vida estaba horrible. Y ese fue mi testimonio por años. Yo no entiendo mucho Biblia, yo no, ¿verdad? Pero sé que antes de recibir a Cristo yo estaba muy mal, pero Cristo me cambió. Ese es el testimonio. Y cada uno de nosotros tenemos testimonio que dar. El problema es que muchos de nosotros no queremos hablar. Y vamos a dar cuenta. No se nos olvide eso. Esa parte no le iba a decir, pero sí. Y vamos a dar cuenta, ¿verdad? Primera de Corintios, Primera de Corintios 9:16. Wow, ya está ahí antes que yo, ¿verdad? Pablo, ahí en Corinto le fue como en feria, ¿verdad, pastor? Ahí lo acusaban, le decían y todo. Pero fíjese lo que dijo Pablo aquí. Dice, pues si anuncio el evangelio, no tengo de qué gloriarme. Me voy a gloriar de muchas cosas, dice él. Nosotros tenemos muchas cosas de que estamos contentos y todavía nos damos, paramos del cuello porque tenemos y hacemos y deshacemos. Pero dice él, pues si anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme, pues me es impuesta necesidad. Algo hay en mí que me hace mover, que yo hable. Pero lo que sigue, hermano, y dice, y ay de mí si no anuncio el evangelio. Qué bonito fuera que cada uno de nosotros adoptara ese sentir. Que dijera, Señor, ay de mí, pobre de mí, si no anuncio el evangelio. Que sea carga, que veamos ese peso de la necesidad de compartir lo que hemos recibido por gracia. Y mis hermanos, ¿quién va a ser la luz de un mundo perdido? ¿Y quién va a ser la sal de este mundo si no nosotros? Tengamos cuidado. Este mundo quiere destruirnos porque la Biblia dice así, que el diablo vino a matar y a destruir todo. Y lo estamos viendo. Hay una tienda que no puedo decir su nombre, que ya su ropa de varoncito ya trae todos los colores del arco iris. Y toda la ropa de niños ya trae demonios y diablos y todo, y lo están promoviendo como algo nuevo. Yo a mis hijas les dije, no más comprar ahí. Y una hermana me dijo, ¿quién fue? Una hermana ayer, con razón mi esposo me dijo, no vamos a volver a esta tienda, y hasta ahora entiendo el por qué. Hermanos, tengamos cuidado, porque este mundo se está infiltrando por donde menos pensamos, para destruir y matar a nuestros hijos. Ustedes y yo, bendito Dios que ya hemos conocido el evangelio, pero gente alrededor de nosotros aún no la conoce. Y segunda de Timoteo, y como dice nuestro pastor, con esto terminamos. Quiere decir que todavía me queda media hora. No, no se crean. Ya se va, por eso le puedo dar carrilla. Ya ven, yo duro media hora, todavía me quedan 4 minutos, no se me desesperen. En 2 de Timoteo, hermanos, le dice Pablo a Timoteo, te encarezco, ¿verdad? Te encarezco delante de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, que juzgará a vivos y a los muertos. ¿Este es el que puse yo, hermano? Sí, espérame, déjeme ir ahí porque quería leer un poquito más para allá. Sí. Ok, ya lo encontré. Dice, te encarezco delante de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¡Wow! Le está diciendo, mire, va a venir Dios que va a juzgar vivos, muertos, todo, pero a ti
Te insisto de que prediques a tiempo y fuera de tiempo. A veces no estamos en un lugar para hacerlo, pero podemos decir, bueno, pues que Dios le bendiga. ¿Verdad? Voy a orar. ¿Gusta que ore por usted, por algo? Y insistir, cuando guste podemos ir a su casa y llevar estudio bíblico. Ahora ya tengo una agente que no le pago, pero tengo una agente, mi esposa. Y el otro, le dije a Julano que si quería, podías ir a su casa a darle un estudio bíblico. Le digo, órale, estamos bien. Y le dijiste del cafecito. Y ahí les va. Yo tengo miedo que el café me haga daño, así si no trae tapadera. O sea, una conchita, un pancito dulce. Ya saben cómo. Hermano, estoy viendo el reloj, no se preocupen. Hermano, lo que quiero decir aquí es que hay un compromiso de parte de nosotros, ¿verdad? Y el compromiso no es entre nosotros, no es con el pastor, es con Dios. Porque Él fue el que nos dijo ir a ser discípulos. Él fue el que nos ha enseñado que vamos a dar cuenta. Él fue el que pagó para que usted y yo tuviésemos la vida eterna. Entonces somos deudores. Así a los perdidos y a los, o sea, griegos o no griegos, sabios o no sabios, a todos somos deudores. ¿Por qué? Porque tenemos algo que compartir. Yo solamente les voy a decir y pedir que no nos quedemos con lo que aprendamos en la iglesia. Hay que compartirlo. Quizás no nos acordamos de todo, pero apunte ahí algo para que le diga a una persona, mira, de esto habló nuestro pastor. Yo tenía un amigo, Louis, trabajábamos de lado a lado y predicaba nuestro pastor y yo le decía, el pastor habló de esto y del otro, qué bueno. Y ya no, me ignoraba, ¿no? Y así pasó el tiempo y siempre le decía lo que había predicado y un día no le dije, no se moleste, pero digo, oye loco, ¿de qué predicó el ruco? Oye, estaba bien corriente el hermano Cano, ¿no? No, ¿sabes qué? Habló de esto y de otro. Y poco a poco ya me preguntaba y yo le predicaba lo que el pastor predicaba. Y un día me dijo, te pido que recen por mi familia. Yo sabía lo que quería decir. Pero hermanos, esa es la forma de vivir. Donde hay oportunidad, ahí compartimos. Donde hay oportunidad, les hablamos del amor de Dios. Y va a ver, hermano, que usted va a venir a la iglesia no a ver qué le dan, va a venir a celebrar lo que usted pudo hacer por Cristo durante la semana. La gente que dice, oye, qué aburrido estuvo ahora, o la música no estuvo como el otro día, es que no supieron a qué vinieron. Venimos a celebrar a Cristo. Entonces, cuando usted le hable a una persona de Cristo allá afuera, por lo poco que sea, el domingo no va a caber por esa puerta. Bien hinchadito porque usted está viviendo en la voluntad de Dios. Pero si usted ni en su Biblia abre, ya saben lo demás. Vamos a orar.